un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Y entramos en este momento a Salud por la Historia, un podcast dedicado a las cosas que salen mal. Que en la historia son muchas, para bien y para no tan bien. De ellas aprendemos o no aprendemos nada, pero nos divertimos al contarlas, nos sorprendemos. Y hoy, Andrés Kalavsky contará una historia explosiva. ¿Cómo estás? Bien, quiero partir diciendo que hay algo que sale bien, que es este podcast, a pesar de nosotros. Por ejemplo. Gracias al público, yo creo que este es un milagro del público. Sí, completamente. Y en esta época perinavideña, ¿sí? Las fiestas. No hay época en el podcast, Andrés Kalavsky, porque ¿qué tal si lo escuchan en enero, o en marzo, o en abril? No importa, porque en el momento que yo lo estoy grabando he recibido mucho amor de parte de auditores que han hecho, por ejemplo, ese asalto a la privacidad que es Spotify Wrapped, que te dice lo que ha escuchado más en el los año. datos gratis usted, ¿eh? No se cansa. Pero hay gente que nos comparte pantallazos de que somos su podcast favorito y eso es muy emocionante. Hay gente que recién lo descubre. Y este podcast tiene más años que Matusalem. Es muy lindo. Sí, es muy bonito. Sí, de verdad. Muchas gracias. Entonces yo he recibido incluso regalos por hacer este podcast. Además del regalo que es compartir contigo cada vez que grabamos. Sí. Arréglala nomás. Bueno, quiero decir que desde el maguito explosivo que no contábamos una historia como esta. Es verdad, pero esta es una historia en la que nos vamos a alegrar de que las cosas hayan salido mal. Ok. Esto es muy importante. Bien. Porque ¿tú te acuerdas de que había un señor al que le decían Nobel o Nobel? ¿Sí? Se llamaba Alfred, pero todo el mundo le decía por el apellido. Así es. Porque era muy famoso. Exactamente. Muy famoso porque dedicó todo el dinero de los explosivos a premiar la paz, entre otras cosas. Claro, y en parte porque los explosivos eran para la minería y todo muy estupendo, pero resulta que la dinamita es muy poderosa y tuvo particular éxito con algunos tipos de grupos anarquistas que vieron en la dinamita la posibilidad de que una sola persona pudiera combatir a muchas, ¿sí? Como este es un explosivo muy poderoso, una sola persona haciendo un atentado puede destruir a todo un ejército, pensaron. Ya, eso pensaron. Y entonces, esto porque la dinamita, ¿Sí? Estaba pensando en el año. Esto lo inventa Alfred Nobel en 1867. O sea, ese año tiene la patente. Claro. Y son años de mucha convulsión en el mundo. Entonces, a principios del siglo XX, cuando ya la dinamita está súper, digamos, estudiada, ya la gente la sabe manejar muy bien, hay distintos grupos anarquistas que reivindican acciones violentas con el uso de dinamita. Y entonces, a principios del siglo XX, en 1919, en Estados Unidos, hubo 2 atentados con dinamita en paquetes como de regalo, en que llegaron uno a la casa de un senador en Georgia y otro al alcalde de Seattle. Y como pasa muchas veces en estos atentados, no sufrieron las personas a las cuales estaban destinados los atentados directamente, sino que personas que trabajaban para ellos. ¿Sí? Porque estas bombas sí explotaron. Pero lo interesante aquí es que había un señor que trabajaba en el correo en Nueva York y que iba en el tranvía para su casa en la noche de vuelta leyendo el diario de la mañana, pero en la noche, con el reporte de estos 2 atentados. Y estaba la descripción de cómo eran los paquetes. Y él dijo, yo que trabajo en el correo, vi unos paquetes iguales, todos iguales. Vi un montón de paquetes iguales.
Y contra lo que harías tú o lo que haría yo, que sería como, bueno, pasan tantas cosas y uno se iría a acostar. Oye. Él se bajó del tranvía y se devolvió y Dijo llamó a que la hay algo policía. raro. Ya. Claro. Y entonces la policía decomisó 36 paquetes con explosivos. Y es uno de los grandes atentados que se frustraron en la historia de la humanidad, de los grandes atentados terroristas frustrados. ¿Gracias a qué? A que los terroristas estaban cortos de plata o de tiempo. Y entonces, por ahorrar, envolvieron en el correo todos los paquetes igual. Oye, a mí me pasa mucho eso, que envuelvo todo igual, confiando en que las personas no se conocen entre sí. Pero al margen de aquello, la verdad es que el logro es del trabajador de correo. Sí, todo el logro del trabajador, pero además del logro del trabajador, tenemos la suerte de la negligencia terrorista. ¿Sí? Porque como esto se frustró gracias al heroísmo, la inteligencia y un poquito de fracaso de parte de los terroristas al envolver todo igual. Si no lo hubieran envuelto todo igual, habría sido imposible rastrear todos los paquetes. Oye, y esto pasa en 1919. Sí. Esto es... y es en Nueva York. En Nueva York, un verano en Nueva York. Habría sido un verano dramático. Oye, mientras contabas esta historia de un fracaso como de un fracaso como el que contabas, estaba pensando en Nobel y en por qué él decide entregar como su plata al Nobel de la Paz, ¿no? La plata que había ganado haciendo la dinamita, que a todo esto él había pensado como para los túneles, las minas. Para la minería, sobre todo. Para la minería, claro. ¿No? Ok. Pero encontré esta historia respecto a que se muere el hermano de Nobel, de Alfredo Nobel. Y sí. En la prensa se confunden y creen que se murió él, que estaba vivo. Y escriben un obituario. Claro, es que es importante que haya estado vivo, porque escriben un obituario pensando que el que se murió es Alfred Nobel. Y Alfred Nobel, vivo, lee el obituario. Y dice, el mercader de la muerte ha muerto. Sí, o sea, lo que hay que decir es una maldad y una exageración de parte de las personas que hicieron ese obituario, que quizás eran periodistas, porque la dinamita fue muy útil para efectos de construcción y minería, muy, muy útil. No fue el uso ni siquiera de parte de los ejércitos regulares, sino el uso de estos terroristas en Estados Unidos y en Europa, el que transformó la mirada sobre la dinamita. No, pero estaba pensando en el propio Nobel. O sea, imagínate que lees tu obituario, lo que va a quedar de ti. Y ahí él se da cuenta, voy a quedar como el mercader de la muerte. Claro, pero tú eres una mejor persona que yo, porque tú leerías eso y pensarías, tengo que dedicar mis ganancias a fomentar la paz, y qué sé yo. La doy vuelta, habría dicho yo. Claro, yo pensaría, no se puede creer todo lo que uno lee. Por Andrés Kalavsky. Andrés Kalavsky. No existiría el premio a la paz Andrés Kalavsky. Nunca va a existir si continúas así. Yo me doy la beca Andrés Kalavsky cuando tengo que escribir. Es una beca pésima, pero me la doy. Pero es una beca. Andrés Kalavsky, premiado escritor, traducido incluso al coreano, dramaturgo académico de la Universidad Católica y parte de las conversaciones sobre las cosas que salen mal. Muchísimas gracias, Andrés. Ya, yo me voy a ir a envolver regalo. Voy a tratar de ponerle papeles distintos. Regalo bueno, ya. Chao. Chaito.